El texto que quiero enfocarme específicamente con todo el contexto que hemos estado leyendo es el versículo 33. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Esto sin duda está hablando de en el Monte Calvario la visión de tres cruces. Tres cruces. Una en el centro, una a la derecha y otra a la izquierda. Y al decir que le crucificaron en medio de dos malhechores y que uno estaba a la derecha y el otro estaba a la izquierda, la centralidad del mensaje es Cristo. Y la centralidad del mensaje siempre va a ser Cristo, porque de Él habla la Escritura. Pero también vemos nosotros en estas tres cruces un mensaje que es el Evangelio, la cual la iglesia jamás debe olvidar. La iglesia jamás debe ni siquiera distraerse del mensaje. La iglesia debe recordar todos los días el Evangelio de Jesucristo. Es un error pensar que el Evangelio es la puerta inicial de la vida cristiana. Muchos cristianos dicen, yo el Evangelio ya lo escuché hace 40 años. Y déjeme decirle que el Evangelio es lo que nos sostiene todos los días, entendiendo lo que es la gracia del Señor, la misericordia del Señor y la justicia del Señor sobre todas las cosas. Así que en esas tres cruces nosotros encontramos un mensaje contrastivo. Hay contraste aquí en el cual nosotros podemos entender. Pero primero quiero resaltar que Jesús, al no ser crucificado solo, sino que fue crucificado en medio de dos criminales, como lo relatan los evangelios en distintas observaciones, esto no fue un accidente, esto no fue algo no pensado, sino que todo lo contrario es algo que se transformó en un cumplimiento de una profecía. Isaías 53:12 dice que Él fue contado entre los pecadores. Y claramente la palabra del Señor está dando el cumplimiento de que a Él ser puesto en la cruz del Calvario iba a ser contado como uno de los pecadores condenados a la muerte. Pero la cruz de Jesús estaba en el medio de dos cruces. ¿Y cuál era ese significado? La centralidad del plan de Dios era poner los ojos de toda la humanidad en Cristo, el que estaba en el centro. Porque allí hay tres cruces. Primeramente está la cruz de un hombre muriendo en pecado. Pero también encontramos la cruz de un hombre muriendo al pecado. Y también encontramos la cruz de un hombre muriendo por el pecado. Y esto es lo que encierra este mensaje, que podemos llamar también la cruz de la rebelión, la cruz del arrepentimiento y la cruz de la redención. Hay un mensaje claro, porque siendo Cristo el centro del mensaje, la centralidad del Evangelio está en Él, nos demuestra a todos nosotros de que siempre va a haber una dualidad. Siempre va a estar quién se salva y quién no se salva. Quién fue escogido y quién no fue escogido por el Padre. Siempre esa dualidad va a estar puesta ante los ojos de toda la humanidad, porque quien marca esa dualidad es el centro, es Jesús. O es oveja o es cabra, o es de la luz o es de las tinieblas. O está en el camino angosto o está en el camino ancho que lleva a la perdición. O es el altar de Abel o el altar de Caín. Siempre hay una dualidad. Morir en Cristo o morir en delitos y pecados. Siempre vamos a encontrar a los de la derecha y a los de la izquierda. Y aunque no especifica quién es el que se arrepintió, si el de la derecha o la izquierda, la Biblia siempre responde a la Biblia. Y tampoco fue casual de que en Mateo 25 diga que los que son escogidos, las ovejas que entrarán al reino, son los que el Señor puso a su mano derecha.
pero los que están a la mano izquierda serán los malditos apartados al infierno por incrédulos y desobedientes. Por lo tanto, aunque no especifica aquí, podemos nosotros deducir por la misma palabra de que el que se arrepintió es el que estuvo a la mano derecha de la cruz de Cristo. Pero vamos a desarrollar este mensaje de las tres cruces. Primero observemos a un hombre muriendo en pecado. Encontramos nosotros en el versículo 39 que dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros mismos. O sea, la idea era que yo sea salvado. Ese era el pensamiento. Pero lo que vemos aquí que este era uno de los que no creían en Jesús. Si bien es cierto, los dos eran incrédulos. Los dos le injuriaban. En Mateo capítulo 27 hace referencia justamente a que los dos le injuriaban, pero luego uno se arrepintió. Pero este hombre pensó mayormente en sí mismo. El incrédulo es egoísta. El incrédulo piensa en sí mismo, no va a pensar a favor de nadie. Yo voy a ver cómo me salvo a mí mismo. Por lo tanto, aquí vemos a este malhechor diciéndole a el mismo Señor: si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Él pensó en sí mismo. Él le injuriaba, le insultaba. Él no creía que Él era el Cristo, el Mesías, el escogido de Dios, el Cordero de Dios que iba a salvar. No hay duda de que estos dos seguramente en algún momento de su vida, antes o durante su tiempo en la tierra, habrá escuchado quién era Jesús, o seguramente alguno de ellos habrá escuchado cómo predicaba o cómo enseñaba, o probablemente algún encuentro habrán tenido con Jesús. No especifica la Biblia porque, vuelvo a decir, no vamos a hacer una enseñanza, una exégesis del incrédulo o del creyente, sino de Cristo, que es el centro. Pero claramente encontramos nosotros de que él no creía y él solamente exigía un bienestar para él. ¿Cuántas personas llegan a Cristo por motivos equivocados? Porque no vienen por causa de sus pecados, sino vienen a ver qué beneficios pueden sacar de Jesús. Y así como vienen, no duran y se van. Porque vienen por motivos equivocados a Jesús. ¿Cuántas personas escuchan un falso evangelio que les promete sanidad, milagro, prosperidad, bienestar, una posición mejor, una comodidad que no puede cualquier persona darle? Y la gente viene buscando ese alivio o esa solución de parte de un mensaje falso, pero vienen por motivos equivocados. Porque el incrédulo, el que no reconoce sus pecados, el que no está viendo su condición, ni incluso hasta el mismo momento de su muerte, lo único que sigue pensando es en sí mismo. Y una de las cosas que nos permite a nosotros como creyentes evaluarnos permanentemente es saber en qué grado yo estoy pensando en mí mismo. Porque una de las cosas que tiene el incrédulo, aunque esté disfrazado de creyente, es que no deja de ser egoísta. Que siempre va a estar pensando en sí mismo. No mira por los demás, no se compadece por los demás, no sirve ni ayuda a los demás, sino que solamente está pensando en sí mismo. ¿Es usted alguien que va camino a morir en pecado? Vamos a examinarnos a la luz de la palabra, como nos enseña en este caso lo que vemos aquí. Fíjense ustedes que otra actitud que tuvo este malhechor fue una tonta forma de morir. ¿Por qué digo esto? Porque no se dio cuenta que la única manera de ser salvo era creyendo en el que estaba al lado de él. Pero sus ojos, cegados por el pecado, no le permitió ver el único camino que lleva al Padre. El único que puede hacernos salvos es Jesucristo. Y Él, en vez de usar los pocos momentos de vida en agonía y en dolor para arrepentirse, tomó
una decisión equivocada, sino fue más bien de burlarse. Aún no tomando en cuenta, ni siquiera pensando en que su castigo era justo. A pesar de estar viendo alguna evidencia para creer, él pecó voluntariamente. Hebreos capítulo 10 dice, porque los que pecan voluntariamente no queda ninguna posibilidad de sacrificio de salvación. Y tenemos que entender nosotros que si nosotros aún siendo pecadores convertidos, porque fuimos arrepentidos y perdonados, continuamos pecando, es justamente porque nuestra naturaleza necesita ser transformada. Pero saben, hermanos, el Espíritu Santo convence al cristiano de su pecado y busca el arrepentimiento, busca la reconciliación con el Señor. Pero ¿cómo actúa una persona que dice ser cristiana, pero en verdad lo único que hace es buscar la oportunidad para seguir pecando voluntariamente y satisfaciendo los apetitos de su carne? Este hombre era un impío. Este hombre no creyó en Jesús. Injuriaba quiere decir que le insultaba burlonamente. Y saben, mis hermanos, creo que la mayor cantidad de burladores en el mundo se está viendo en el tiempo ya final, antes de que venga Cristo. Cuando la gente abiertamente se burla de la fe en Jesucristo, del Evangelio en Jesucristo. Y muchos motivos lo dan los falsos creyentes y los falsos predicadores y maestros, que son los que más propagan su mentira por las vías de comunicación. Y muchos creen que esa es nuestra fe. Por eso es que aún la iglesia romana sigue pensando que nosotros somos los hermanos alejados y que algún día vamos a volver. Queridos hermanos, un hombre muriendo en pecado es un hombre que nunca va a recibir la gracia salvífica, porque no fue escogido para tal cosa. Y yo sé que el tema de la elección soberana de Dios es un tema urticante para muchos hermanos que a lo mejor no comprenden las doctrinas de la gracia. Y algunos titulan o subtitulan inmediatamente poniendo como que eso es calvinismo y rechazan por lo tal. Pero Calvino no fue el inventor de eso, simplemente es una doctrina bíblica. Más bien tendríamos que decir es una doctrina paulista, que es el apóstol Pablo, en que recibió por revelación lo que él escribió, mostrando lo que era la soberanía de un Dios, que todo decreto eterno fue dictado desde antes de la fundación del mundo, incluso a quienes serían salvos y quienes no. Porque lo primero que piensa una persona cuando escucha la elección es que Dios es injusto al escoger a alguno y no escoger a todos. Pero si de justicia se trata, no nos conviene pedirle a Dios que sea justo en este caso, porque ninguno se salvaría. Porque estos dos malhechores estaban en condición de justicia y los dos merecían morir y los dos murieron. Pero uno murió en pecado y otro murió al pecado, que es diferente. Así que encontramos aquí en este primer malhechor, que vamos a titularlo como si fuera que lo estamos comprendiendo, que es el de la izquierda, porque no fue escogido para salvación. Pero encontramos al segundo malhechor, el que estaba colgado en la cruz, y que podríamos también decir que era el que estaba al lado derecha del Señor Jesús. Pero veamos algunas actitudes que resalta de alguien que en verdad, siendo un malhechor, un pecador, que estaba hasta hace unos momentos injuriando también a Jesús, con insultos burlones, algo sucedió. Y en esto veo la soberanía planificada de Dios, de que hasta el último aliento de nuestra vida es oportunidad para que haya un cambio y una transformación. Porque el que fue escogido desde antes de la fundación del mundo, Jesús garantizó diciendo: Padre, lo que me has dado, ninguno se perdió, solamente el que estaba destinado. Pero quiero decirle a mis hermanos que cuando nosotros entendemos el plan y la soberanía de Dios en cuanto a que Él es
el que salva y no somos nosotros los que nos salvamos. Es cuando encontramos allí la respuesta de por qué uno cambió y por qué el otro no cambió. Así nos podemos preguntar nosotros por qué esta persona que parecía la más pecadora se arrepiente y es convertida y transformada. Y pareciera ser que esta persona que tenía todas las fichas para irse al cielo terminó siendo un condenado. En Mateo capítulo 7 nos habla del día de la gran sorpresa, cuando muchos, dice Jesús, me dirán en aquel día: Señor, ¿por qué estamos afuera? ¿Que no nos conoces? Predicamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Señor, ábrenos. Y en aquel día muchos escucharán decir: no los conozco. Ustedes no hicieron la voluntad de mi Padre. Hay un destino ya preparado. Pero ¿qué pasó con el otro hombre? ¿Qué pasó con la otra cruz? Ya encontramos a un hombre que murió en pecado, maldiciendo, burlándose, insultando al Salvador, no arrepintiéndose, no creyendo. Pero este hombre de la otra cruz es un pecador que murió al pecado. Es la cruz del arrepentimiento. Uno de los ladrones que murió creyendo en Jesús. El primero pensaba mayormente en él. Pero a diferencia de este que se arrepintió, él murió pensando más que nada en Cristo Jesús. Porque él no miró en sí, sino que vio que él era justo, que él no merecía estar en ese lugar. Él miró al que estaba allí y miró su condición y la de el otro malhechor, y entendió que el que estaba en el medio no tenía ninguna culpa y que nosotros sí merecemos morir. Notemos varias cosas que hizo. Primero, se arrepintió. Hubo un cambio. Al principio, en Mateo 27, 44, muestra que él también estaba insultando a Jesús. Pero ¿qué pasó? Él cambió. En esos tiempos, en esas horas que estuvieron crucificados allí, fue suficiente para escuchar a Jesús decir esto, versículo 34. Pero Jesús decía: Padre, perdónalos. El Evangelio se trata del perdón de los pecados. El Evangelio se trata justamente de que el Padre perdona a los pecadores. El Evangelio se trata de la ignorancia que tienen las personas de no saber la gravedad del pecado. Por eso dice: no saben lo que hacen. Porque hay personas que no entienden la gravedad del pecado. El pecado es un problema eterno, con consecuencias eternas. Y que hasta el último suspiro en agonía en una cruz hay tiempo para arrepentirse. Tú y yo no estamos en una cruz. Y tú y yo no estamos pasando necesidades extremas. Así que somos más favorecidos para pensar en lo que es el verdadero arrepentimiento. Si ya lo hicimos, amén. Pero si hay algunos aquí que aún no han entendido lo que es el verdadero arrepentimiento, hoy es día de arrepentimiento. Cambió. También él reprendió al otro malhechor. Él sacó fuerzas de su agonía, sacó fuerzas de su dolor, y él reprendió al otro malhechor. Dice el versículo 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación? Saben, hermanos, nadie puede reprender a otro pecador si no ha sido salvado, porque es la misma naturaleza. Por eso es que la evidencia dentro de una misma congregación, cuando la verdad nos muestra de que muchas veces nos
nos identifica cómo somos o quiénes somos, depende con quién nosotros nos edificamos o nos destruimos. Pero es natural ver dentro de una iglesia local que los chismosos se juntan con los chismosos, que los infieles se juntan con los infieles, con los criticones se juntan con los criticones. Porque eso es la religión de Babel, de Babilonia. Cada uno se junta por sus propias lenguas, como se entienden. Pero ¿sabe por qué sucede eso? Porque hay un principio bíblico que Jesús lo dijo en Juan capítulo 3, que los que están en tinieblas huyen de la luz, no vienen a la luz, porque sus obras son malas, para que no sean vistas. Por esa razón es que nunca un pecador va a llamar la atención a otro pecador. Nunca un pecador va a reprender a otro pecador, sino que va a ser un compinche, va a ser un compañero de fórmula, va a ser uno que le va a ayudar todavía, lo va a encubrir, va a guardar silencio, va a callarse, va a ser favoritista, porque la naturaleza manda. Pero aquí vemos claramente que algo sucedió con este que estaba a la derecha. Jesús no le dijo nada. No le dijo ni le pidió que los haga defender. Pero sin embargo vemos que este que se acaba de arrepentir, lo reprende al otro. Y fundamenta su reprensión. Fundamenta. Porque él reprendió justamente diciendo, sabiendo que estaba por morir, le dice, versículo 40, ¿tú no temes a Dios? ¿Tú no temes a Dios? Ahora te pregunto a ti, ¿tú temes a Dios? No me responda. Pero es que todos debemos respondernos esa pregunta. ¿Temo yo al Señor? ¿Temo a Dios? En la ignorancia, algunos hermanos, por no tener educación bíblica y doctrinal, creen que temer a Dios es tenerle terror, aunque sí deberíamos. Pero temer a Dios está hablando de su autoridad, de su justicia, del respeto que Él merece, de la honra que Él merece, de la reverencia que Él merece. Y podemos hablar del reconocimiento de quiénes somos nosotros y quién es Él. Pero cuando decimos tú temes a Dios, inmediatamente la carne se manifiesta en un pensamiento diciendo, pero si Dios es bueno, no hay por qué temerle. Ya lo dijo Paul Washer en uno de sus sermones, hay dos noticias, una buena y una mala. La buena es que Dios está aquí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y la mala es que Dios está aquí con nosotros. Todo depende de cómo tú estés en legalidad delante de los ojos de Dios. Porque así como Él es amor, también manifiesta como un fuego consumidor. Así como es misericordioso, también manifiesta ira. Así como nuestro Señor es justo y amplio en perdonar, jamás también tendrá por inocente al culpable. Por esas razones, mi hermano, vemos aquí que nadie instruyó a este malhechor a decir semejantes palabras. Jesús solamente oró al Padre diciendo que los perdones porque no saben lo que hacen. Pero allí está la obra del Espíritu Santo transformador, el que regenera, el que cambia la vida de una persona de tal manera que puede entender su condición, comprender la condición de los incrédulos que está mal ante los ojos de Dios y hablar del temor a Dios. Temió a Dios. ¿Qué más hizo? Reconoció su propia culpa. Versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos. Justamente. Porque estamos recibiendo lo que nuestros actos merecen. No hay méritos de salvación.
Si estamos colgados en una cruz, condenados a la muerte, es porque lo merecemos. Eso dijo justamente el ladrón en la cruz. Un verdadero convertido sabe que no va a entrar saltando al cielo, cantando, pensando que son sus méritos. Un verdadero creyente sabe que nosotros fuimos arrastrados por el Padre, porque nuestra naturaleza no buscaba a Dios. Éramos enemigos de Dios. Aborrecíamos al Señor y su palabra, no la creíamos. Y si era posible, huíamos. Pero la verdadera palabra que fuimos traídos por el Padre, como Jesús dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si no fuese traído por el Padre. Esa palabra traído es una palabra griega, desprende una palabra elkuo, que significa arrastrado por la fuerza, como arrastrar un cuerpo muerto. Así el Señor nos llevó a su presencia, así el Señor nos llevó al arrepentimiento. Por lo tanto, mis hermanos, es ridículo pensar que nosotros merecemos la salvación. Tú no eres bueno, yo no soy bueno, nadie es bueno. Yo le creo a la Biblia, no lo que dice la palabra, no lo que dice la palabra de una persona. Yo soy bueno, yo no soy tan malo como otro. La Biblia, la palabra de Dios dice que no hay justo, ni siquiera uno. Y el mensaje es claro. Aquí está diciendo que los que se arrepienten entienden que no merecen ser salvos. Porque Él no le pidió sálvame. Él reprendió al otro diciendo, esto merecemos. Esto es lo que merecemos. Fíjense, qué interesante, que no solo él reconoció su propia culpa, porque él era un criminal, porque él sabía que estaba pagando lo que había hecho. Casi por naturaleza, el que cree que es algo injusto, ¿sí? Porque nosotros reaccionamos cuando algo malo nos pasa. Inmediatamente culpamos a otros. Ya lo dije, venimos desde la escuela. Cuando nos meten así un 0, nosotros decimos, es la vieja de matemática. Es mala. Ya venimos por naturaleza nosotros con el hecho de no reconocer que yo no estudié, que yo me comporté mal. Todas las consecuencias que se ajustan a la ley tienen un porqué, nosotros las pagamos. Tienen un porqué. Porque las leyes no son puestas y establecidas por el hombre, sino por Dios. Nos guste o no nos guste. Les hago un desafío. ¿Qué tal si nos sacamos todos nuestros abrigos y quedamos con muy poca ropa en el invierno? Y digo, no creo en la ley de las estaciones de invierno. Leyes naturales, no creo. No se trata de que yo crea o no crea. Génesis 1:14 dice que Dios creó las lumbreras para que rijan de gobernantes sobre las estaciones, los tiempos y las edades. Y hermanos, a la hora de que llega el invierno, hay una estación de transición que se llama otoño que nos va preparando para el invierno. Y esa transición es la que ya nosotros no andamos de ojota y de musculosa, ¿no es cierto? Sino que de pronto ya una bufandita, un suétercito, algo ha ido pasando que me va aclimatando justamente para ese momento. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, que cuando llega la estación definida que es el invierno, ya nosotros estamos preparados. ¿Quién gobernó esa actitud en mí? La creación en forma natural. Dios puso que las estaciones sean hechas para que se respeten. Si yo me rebelo y digo no creo en el invierno, no creo en el frío, no creo en ninguna de esas estaciones de frío y me voy a tirar al río Loro. Sabe que hasta en verano es terrible, ¿no? Ajá. ¿Sabe qué va a pasar con alguien? Se va a morir. Porque fue contra de una ley. Encontramos nosotros que la paga del pecado es muerte y nadie más que el Espíritu Santo puede traer convicción a una persona que ha sido arrepentida de decir, nosotros merecemos esto. Nosotros estamos pagando lo que merecemos. También
No solo que él reprendió al otro malhechor, temió a Dios y reconoció su propia culpa, sino que él aceptó la inocencia de Jesús. Él, versículo 41, la parte final dice, mas ningún mal hizo. Voy a pedirle que siempre estén prestando atención. Mas ningún mal hizo. Cuando él miró a Jesús, el otro también lo había mirado. Pero el otro lo miró ¿para qué? Para burlarse, para insultarlo, para agredirlo. Pero este lo miró de otra forma ahora. Ahora él lo miró de una manera diferente. Miró su condición y miró la condición de Jesús y dijo, tú no mereces morir. Si hubiesen tenido más tiempo, seguramente le habría preguntado, ¿por qué aceptaste estar aquí? Si él no merecía morir. Pero él aceptó que Jesús era inocente. Él fue uno de los que reconocieron justamente esto. Encontramos nosotros en la Biblia, en esos hechos, que incluso hasta Pilato sabía que él era inocente. Pilato también dijo, yo no encuentro ningún mal. El centurión también reconoció que era un hombre justo, un hombre inocente. Esto nos lleva a nosotros a meditar que el verdadero arrepentido siempre recuerda la condición que nosotros estábamos y al lado de quién nos fuimos a unir. Del hombre más puro y más santo y más justo, que es Jesucristo. Dios, hombre. En esta obra de arrepentimiento que hizo el Espíritu Santo en este malhechor, no solo vemos aquí que él aceptó la inocencia de Jesús, sino que vemos nosotros que se le reveló la realeza de Jesús. ¿Qué decía el cartel que tenía acá arriba? Rey de los judíos. Fíjense ustedes que este malhechor, versículo 42, dice algo que él creyó. ¿Qué creyó él? Que era un rey. Porque ¿qué le dijo? Le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, en tu reino, en tu reino. Tú eres el rey de tu reino. Acuérdate de mí. Hay una conversión genuina. El otro era un hombre muriendo en pecado, este era un hombre muriendo al pecado. El que muere al pecado reconoce a Jesús como el rey de su vida. El que muere al pecado reconoce que Él manda, yo obedezco. El que muere al pecado acepta gozoso las órdenes de su rey. No se queja, no protesta, no murmura, no hace fiaca, no critica. Porque lo que hace el rey a favor de un súbdito es algo que a mí me favorece y a mí me conviene. Cuanto más el Rey de Reyes y Señor de Señores, que su voluntad es siempre perfecta, es agradable por sobre todas las cosas y es muy buena. Por eso, mi hermano, vemos aquí nosotros una conversión. Jesús en ningún momento le habló de que Él era el Rey. Burlonamente le pusieron un cartel sobre su cabeza y le colgaron unas espinas como una coronación de un rey. Se mofaban y se burlaban. Así le injuriaban. Si tú eres el Cristo, el escogido de Dios, sálvate a ti mismo. Si tú eres el que salva, sálvate a ti mismo. Un creyente reconoce su posición. Un creyente
Le molesta la actitud pecaminosa del incrédulo porque ya no es su naturaleza. Un creyente reconoce estar bajo el temor de Dios. Un creyente teme al Señor. Un creyente reconoce su culpa y su condición. Un creyente acepta la soberanía, la justicia, la inocencia de Jesús. Un creyente cree que Jesús es el Rey. ¿Es usted un creyente? Evalúe con estas actitudes que estamos aprendiendo aquí de este malhechor. ¿Es usted un creyente verdadero? Un creyente es diferente al incrédulo. El incrédulo cree que con la muerte se termina todo. ¿Yo me voy a arrepentir a esta altura de la vida? ¿Escucharon a alguno decir así? ¿Yo voy a cambiar a esta altura de la vida? ¿Así soy? Así dicen muchos, ¿no? O así lo decía usted tal vez. Así soy y así moriré. Y muchos de los incrédulos creen que con la muerte se termina todo. Porque anidan muy efímeramente una fantasía de si me voy, todos vamos al cielo porque todos somos buenos. Yo no robo, no mato, pago mis impuestos, no sé qué tiene que ver, pero siempre dice eso la gente, ¿vio? Hasta nos da garantía de salvación pagar los impuestos, pareciera, ¿no? Así que yo me voy al cielo. Y ya saben que el cielo de los incrédulos es arriba de la nube tocando el arpa, un poco aburrido para toda una eternidad. Pero el creyente tiene esperanza y noción de la eternidad. Porque este ladrón que se arrepintió, creyó en la vida después de la muerte. Él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le estaba diciendo? A ver, ¿quién deduce? ¿Qué le estaba diciendo? Acuérdate de mí cuando tú vuelvas de nuevo. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Yo qué voy a hacer? Yo te espero. Él sabía que su condición no era para gloria, ni para cielo, ni para paraíso, ni para reino. Él decía, yo te espero. Pero jamás esperó la respuesta de Jesús. Tan contundente, tan extraordinaria. Porque su arrepentimiento trajo recompensa. Como a todos los que se arrepienten. Si tú te arrepientes hoy, la recompensa es hoy. Y es el perdón del pecado. Es el sello del Espíritu en garantía de que perteneces propietariamente al dueño que te compró con su sangre. Es el Espíritu Santo el que nos da a nosotros la esperanza para que cada día esperemos su regreso. Pero el arrepentimiento trajo la recompensa. Versículo 43. Jesús en agonía. Ninguno de los dos malhechores fue tan golpeado como toda la noche fue golpeado Jesús. Jesús en agonía, desangrándose, asfixiándose. Probablemente con su rostro desfigurado por los golpes. No pudiendo hablar, no pudiendo balbucear las palabras. Porque se ensañaron contra él. En profecías, todo el Antiguo Testamento también habla de cómo fue su martirio. Y hay profetas que hablan de cómo fue su dolor. Isaías habla de que no había parecer en él. Escondimos nuestro rostro. Imagínense en el aspecto de Jesús en la cruz. Le arrancaban las barbas con las manos. Le daban de puños, de trompadas. Aparte de los latigazos de los romanos que eran atroces, sin ánimo, asfixiándose, en agonía, desangrándose. Jesús lo miró.
Jesús lo miró. ¿Puedes esperar algo más tierno en el último momento de tu vida, colgado en una cruz? Después de que el mundo te bajó el pulgar y te mandó a una condenación, Jesús lo miró. Jesús le respondió. Jesús habló. Y su palabra fue tan clara que fue suficiente para decirle lo que iba a pasar en breves momentos. Él le dijo, versículo 43, de cierto. Esa palabra también traducida del hebreo es amén. El amén habló. El amén de Dios. Él se presenta así en Apocalipsis. El amén. Yo soy el amén de Dios. Y él dijo amén. Así será hecho. Ya está hecho. Amén. Dijo el Señor. Hoy. ¿Cuándo le dijo? No me vas a esperar. Hoy. La muerte es una puerta que se abre y se cierra. Pero hoy vamos a cruzar juntos ese valle de muerte. Hoy, le dijo Jesús, estarás conmigo en el paraíso. Hoy. No tengo tiempo para entrar en profundidad teológica de por qué dice el paraíso, no el reino. Pero vamos a desarrollarlo en algún momento. Porque ¿a dónde vamos? No vamos a una cama de nubes para dormir y dormir hasta que venga Cristo por segunda vez. Algunos están confundidos. Ya enseñamos esto de que esa es una doctrina de los adventistas, el sueño del alma. Nosotros no tenemos nada que ver, la Biblia no habla de esto, y aunque Pablo dice a los que durmieron en Cristo, no es porque están dormidos literalmente, sino habla de la victoria que tienen sobre la muerte. La muerte ni siquiera es mencionada como un problema. Pero los que mueren en Cristo Jesús inmediatamente cierran sus ojos aquí y abren sus ojos en el paraíso. Gracias por ese entusiasmo. Yo sabía que usted estaba eufórico, pero no tanto. O voy a preguntar si usted le teme la muerte. No, mi hermano. La Biblia lo dice claramente que morir en Cristo es ganancia. Si estamos presentes aquí, estamos ausentes de Él. Pero si estamos ausentes de aquí es porque estamos presentes con Él. Y no sé qué es mejor, decía Pablo. Quedarme es con un solo propósito. Ustedes, enseñarles, predicar el Evangelio de Cristo a todos. Pero mucho mejor es estar con el Señor. Porque, ¿saben? Es un paraíso. Es el mismo lugar que Pablo fue arrebatado. No sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero él dijo, yo estuve en el tercer cielo. O dijo, conozco un hombre, correctamente, conozco un hombre. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero estuvo en el tercer cielo. Y vuelve a decir, conozco a este hombre. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue arrebatado y estuvo en el paraíso. Donde Cristo está, donde todas las almas de los que murieron en Cristo, hecho espíritu perfecto, ya están con Él en un estado intermedio. ¿Por qué? Porque falta el cuerpo glorificado. Lo único que queda aquí es el cuerpo, el traje. Pero Jesús claramente le dijo, tú estarás hoy conmigo en el paraíso. ¿Sabe qué tiene un creyente en diferencia de un incrédulo? El creyente tiene convicción de su salvación. Pero no porque él se lo merezca, porque sabe cuál es su estado. Porque tiene testimonio del que salva, le dijo, tú hoy estás conmigo. ¿Ya te dio testimonio el Espíritu Santo que eres un hijo de Dios? Y no va a ser una voz con humo blanco
¿No? ¿Cuántos de los que están aquí son verdaderamente sinceros para levantar la mano y decir, yo no sé cómo puedo saber si soy salvo o no soy salvo? No tenga vergüenza, porque a veces podemos decir, ¿cómo sé yo que en verdad soy salvo? La Biblia me manda a examinarme. O que el Espíritu da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. ¿Cómo lo sé? La Escritura lo dice todo. Si usted no sabe qué es porque usted no va a buscar la palabra de Dios. La palabra de Dios, que para muchos es menospreciada o tenida allí, se va a ir transformando cada vez más vital y más necesaria en los tiempos de persecución y de tribulación. Así que si usted no está muy amoldado al hábito y a la práctica de la devoción y la lectura bíblica y su momento, aunque sea un tiempo a solas para orar y para adorar al Señor, va a comenzar a hacer un cambio. Porque el creyente verdadero tiene convicción y testimonio por la palabra de Jesús de que es salvo. Y nosotros tenemos aquí la palabra de Dios. Las Escrituras es la voz de Dios escrita. Por lo tanto, si usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la palabra. La palabra le va a dar testimonio a su espíritu de que usted es un hijo de Dios. La palabra es lumbrera, la palabra es el espejo del alma. La palabra es la que santifica tu vida, mi vida. Por eso, en el nombre de Jesús, me permito reprender a los hermanos que dejan de lado esta práctica. Reacciona, iglesia, en cuanto a su entrega a la palabra de Dios. Porque si usted no lee, no le van a hacer orar. No es orar para leer. Porque el orar es la expresión de la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Necesita usted Biblia, mucha lectura. Hermanos, usted puede estar horas leyendo cualquier libro, horas leyendo cualquier otra cosa, pero nada tiene vida en sí mismo, sino la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y hermanos, el testimonio de este hombre es escuchar la voz del mismo Salvador diciéndole, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Cómo quieres saber lo que Dios te va a decir si no lees su palabra? ¿Cómo quieres saber lo que Dios te va a decir? No hay forma. Creo que es de muy holgazán esperar que venga un ángel y te dé la palabra. Es más fácil imaginarnos esas cosas porque en mi mente usted no sabe todo lo que puede imaginar. Y hasta las voces que puede escuchar. Tengo una revelación nueva. Si es una revelación nueva, entonces esto es viejo. ¿Lo tiramos? ¿Qué hacemos con esto? O hacemos como el hereje de Cash Luna que dice que debemos seguir escribiendo los hechos de los apóstoles. Hermanos queridos, es un mensaje de la cruz que está allí para que la lean todos los hombres. Pero la respuesta va a ser dos: creer o no creer. Ser salvo o ser condenado. Es lo único que nosotros tenemos que ver como un mensaje. Así que para los hermanos que a veces Satanás le mete en la cabeza, tú no eres hijo de Dios, tú vas a ir al infierno, no eres escogido. ¿Qué no ves que acabas de pecar? ¿Qué no ves que no puedes dejar de pecar? Porque Satanás trabaja así. No en vano la Biblia dice que él es el acusador de los hermanos.
¿Con qué te vas a defender ante Satanás? Sino como lo hizo Jesús. Escrito está. Al diablo no se lo reprenden, ni se lo apagan, ni se lo atan, ni se lo desenchufan, ni nada. Se lo reprende con la palabra. Escrito está. Mi Dios mostró tanto su amor en que siendo yo aún pecador, Cristo murió por mí. Tiene que hablar la Biblia, orar la Biblia, defenderse con la Biblia, porque no hay otra espada aguda tan filosa y tan cortante como la palabra que usted tiene en sus manos. Así que, hermano, es que empiece para tener certeza. Me entusiasma este tema, por eso es que me voy con mucho tiempo. ¿Me dan unos cuantos minutos más? La respuesta fue sorprendente de parte del Señor. Notemos cómo Jesús no le respondió. Porque así muchos en aflicción responden. Jesús no le respondió así. Deberías haberlo pensado antes de haberme insultado. A veces podemos reaccionar así nosotros, ¿no? Deberías haberlo pensado 2 veces antes de burlarte de mí. Jesús podría haberle dicho: cállate, déjame tranquilo, porque estoy muriendo injustamente yo. Esas son reacciones de pecadores. Jesús no era pecador. Jesús podría haber autocompadecido. Tú me pides que te ayude, ¿no ves cómo estoy? ¿Qué crees que no me duele? Todos se han ido, todos me han dejado. A todos le hice milagros, de todos me compadecí y ahora todos me decían que me crucifiquen. ¿No te das cuenta? ¿No ves cómo sufro? ¿Vio que la autocompasión es lo peor que nos puede pasar a nosotros también? La autocompasión no es de Cristo, porque Él ni siquiera en la cruz se autocompadeció. Así que cuando usted venga esas ganas de autocompadecerse, reprenda y ordénese. Porque la autocompasión es un mecanismo de defensa para llamar la atención y para que todos estén pendientes dándole lástima. Cuando le dan lástima dice: ¿por qué? Yo no quiero que me tengas lástima. No, mi hermano. El verdadero evangelio nos enseña que nosotros vamos a padecer y a sufrir por causa de Cristo, y en vez de autocompadecerse es gloria, es corona sobre nuestra cabeza. Jesús no le respondió así. Jesús podría haber guardado silencio y no decirle nada. Jesús podría dejar que entre ellos se peleen y decir: ese asunto de ustedes no es asunto mío. Jesús podría él hacerse el dormido o el que ya estaba muerto. Todas esas son actitudes que muchas veces nosotros las tenemos ante las situaciones de la gente. Ese es problema de ellos. O no es asunto mío. O no me voy a meter porque no es tema mío. Hermanos, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y también Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Jesús nos manda a hacer a nosotros lo que Él hizo. Jesús nos envió a nosotros, no envió a sus ángeles. Él nos envió a nosotros hasta lo último de la tierra. Por esa razón, vemos nosotros que la respuesta de Jesús fue afirmativa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Claramente Jesús mostró su amor. Tercera cruz y final. Un hombre muriendo por el pecado. La primera fue muriendo un hombre en el pecado. La segunda, un hombre muriendo al pecado. Y la tercera, un hombre muriendo por el pecado. ¿Por qué resalto hombre? Porque Jesús es Dios quien se encarnó. Y dice la Escritura que Él se hizo hombre para morir. Él tenía que tomar el cuerpo de un hombre, nacer
en el vientre de María, con toda nuestra naturaleza, porque el primer Adán, el primer hombre, falló y en él todos fuimos condenados. Pero el segundo Adán, Cristo, es el que venció y en él los muchos serán salvados. El primer hombre, el que murió en pecado, puso su mirada en sí mismo. El segundo hombre, el que murió en pecado, puso su atención y su pensamiento en Jesús. Y este tercer hombre, muriendo por el pecado, mayormente él pensó en todos nosotros. Por eso dice Hebreos capítulo 12 que él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, pero porque tenía el gozo puesto delante de él. Y el gozo delante de él no era la cruz, sino era lo que iba a lograr después de la cruz. Era ver a un pueblo redimido, vernos a nosotros perdonados y limpiados por su propia sangre. Así que nuestro Jesús, Dios hombre, Él murió por el pecado. La Biblia habla muchos textos que Él murió por nuestros pecados. Vamos a leer uno solo de los muchos, Romanos capítulo 5. Dice el versículo 8, haciendo referencia a este gran evangelio de Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Capítulo 8 de Romanos, versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hermanos, demos gracias al Señor que hubo en el medio de esas dos cruces una cruz de un hombre que estuvo muriendo por el pecado. Porque su último grito fue tetelestai, consumado es, ya no hay deuda. La deuda ha sido pagada, ya nadie va a pagar dos veces por el pecado. Cristo pagó por tus pecados y mis pecados. Lo único que nos espera a nosotros es gloria. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso es que cada vez que pecamos, el Espíritu Santo nos conmueve a arrepentirnos y a buscar el perdón, porque nosotros hemos pecado en nuestra naturaleza, pero entendemos que Él ya murió por nuestros pecados. Por eso, mis amados hermanos, Jesús es Dios, el Todopoderoso, el Creador, el Sabio, el que se encarnó para morir por tus pecados y mis pecados. ¿Era necesario que esto pasara? Era necesario por varias razones. Si Él, siendo justo y no haber cometido ningún pecado, ¿era necesario tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto ensañamiento sobre Él? Era necesario, claro que era necesario. Primero, para que viéramos lo terrible del pecado y sus consecuencias. ¿Sabe usted qué es lo que más le dolió a Jesús? ¿Serán los azotes? ¿Serán las espinas en sus sien clavadas? ¿Serán los clavos? ¿Será el dolor del alma de su pueblo que lo aborreció y lo mandó a crucificar? ¿Será desamparar a su madre María que estaba allí? ¿Cuál será el dolor más grande que sintió Jesús? La separación del Padre. Por eso Él dice, Elohi, Elohi, lama sabachthani. Es la primera vez que Jesús se refiere a su Padre como Dios. Su relación fue perfecta en cada momento diciendo, Padre, 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 Abba, Padre, Padre mío, Padre. Pero en este momento Él era un hombre llevando el pecado de todo su pueblo y la santidad única de Dios Padre. Y el pecado de Jesús, cargando todos nuestros pecados sobre Él, provocó esa separación. Por eso Él dijo, Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabía que la ira de Dios iba a ser derramada totalmente sobre él para que sea diferida de nosotros. Estábamos nosotros en la mira de la ira de Dios. Pero la gracia infinita de la elección eterna y el plan de salvación hizo que en el momento que fuimos rescatados, reconciliados con el Padre, se aplique a nosotros como un beneficio que aún todavía no nos hemos dado cuenta de que el Padre mató a su propio Hijo con la ira justa de Dios para que nosotros seamos salvados. Tú eres hijo de Dios. Estamos en paz con Dios por los méritos de la justicia de Cristo. Tú eres un hijo de Dios, pues ya no hay condenación, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Tú eres un hijo de Dios, no hay ninguna acusación para los escogidos de Dios, porque Él es nuestro abogado, Jesucristo, delante del Padre. Tú eres un hijo de Dios, no hay ninguna cosa creada en los cielos y la tierra que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, mi amado hermano, era necesario, porque veíamos nosotros lo terrible del pecado. Era necesario para que nosotros apreciáramos la justicia de Dios, que aún tuvo que matar a su propio Hijo por nuestros pecados. La justicia de Dios no es como la del hombre que se vende. La justicia de Dios se cumple y se cumplió en la cruz del Calvario, matando a su único Hijo por culpa nuestra. Así fuimos absueltos. Así fuimos declarados justos. Así fuimos reconciliados con el Padre para siempre, cuando ya no hay separación, porque Cristo nos ha unido al Padre. Era necesario también para que nosotros viéramos el amor, la gracia de Dios que hay manifestada en Cristo Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que Cristo fue enviado por el Padre para que Él muera aún siendo pecadores. Hermanos, tú dices que no hay amor porque no estás entendiendo que Cristo es amor. Tú dices que nadie te ama. Mira esa cruz vacía. Y es el amor más grande. Dar su vida por la tuya. Amor es lo que nunca tienes que reclamar. Si eres un hijo de Dios, nuestra copa está rebosando de amor. Y era necesario ver la misericordia, la gracia, el favor que no merecíamos. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que viéramos nosotros también un ejemplo de obediencia. Pastor, ¿cómo debemos obedecer? Así. ¿Ya sabe cómo tiene que obedecer? La Biblia, el apóstol Pedro en su primera carta dice que fuimos salvos para obedecer. ¿Sabe cómo tiene que obedecer? Así. No tanto, pastor, no sé si vamos a alcanzar. Hermanos, fuimos salvos para obedecer, porque antes no podíamos obedecer. Es el modelo de la obediencia que nosotros debemos perseguir siempre. Así debe obedecer al Señor. Por eso es que es necesario que nosotros tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo, no otro. Jesús, en su naturaleza humana, representa al hombre que depende de la voluntad de Dios. Así somos llamados nosotros a depender. También era necesario porque los sufrimientos de Jesús en la carne lo calificaron o lo perfeccionaron para llegar a ser el que nos mantiene en una relación con el Padre, como que Él es nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote.
sufrió más que nadie para acercarnos a Él justamente. Jesús murió por ti, Jesús murió por mí, pero también Él murió por Él, para poder decir: Padre, está hecho. El plan ideado en la eternidad está hecho, está cumplido. Ya no hay más sacrificio, ya no necesita otro sacrificio, está hecho. ¿Crees? Pues eres salvo. ¿Crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a morir por tus pecados, a pagar tus pecados? ¿Crees de corazón y te arrepientes? Pues aquí encontramos la cruz de la rebelión, el que muere en pecado. ¿Cómo quieres morir tú? Está la cruz del arrepentimiento, el que muere al pecado. ¿Ya has muerto al pecado tú? Y está en el medio la cruz de la redención, la cruz del que murió por el pecado. Por eso es que la cruz está vacía y la tumba está vacía, porque Él dejó su trono para venir a morir y volvió a sentarse en su trono de gloria para siempre. ¿Cómo morirá usted? ¿En arrepentimiento? ¿En devoción? ¿En compromiso? ¿En consagración? ¿O alguno está siendo tentado todavía para vivir la vida allí afuera? Yo simplemente quiero transmitir un mensaje que es solamente el Evangelio. Y este Evangelio debe ser anunciado y predicado hasta lo último de la tierra. Todos los días que te encuentres con angustias, con tribulaciones, con pena, como que el peso te está llevando a la depresión, como que solamente ves oscuridad delante de tus pasos. Si tú eres creyente, recuérdate todos los días el Evangelio de Jesucristo, porque hay victoria, porque hay esperanza, porque hay una cruz vacía en la cual nosotros podemos decir: gracias, Señor, gracias, Jesús. En verdad, para nosotros que no merecíamos esto, es un gran privilegio. Amén. Dios es bueno, en su misericordia nos da aún lo que no merecemos. Y escucha y responde nuestras oraciones, siempre. Ahí lo veo a Nelson, lo veo acá a mi hermanita Cecilia. Gracias, Señor, por tu providencia. Pero aún faltan hermanos aquí. Aún faltan hermanos a quienes amamos. Sigamos orando, sigamos clamando. Sigamos haciendo que el Señor obre en la vida de ellos también. Principio para recordar: sin Biblia no hay oración. Lectura de la palabra diariamente lo va a hacer fuerte, y la oración va a ser la comunicación que lo va a mantener con esperanza. ¿Oramos?